¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, con la novedad de que ahora lo vamos a estar haciendo los martes. Vamos a cambiar del miércoles a martes porque vamos a incluir un nuevo estudio los jueves. Entonces, bueno, como por ahí ya vamos recuperándonos, ya hay un poquito más de fuerza. Entonces, primeramente Dios, vamos a empezar a tener una serie los jueves también. Y bueno, pues para que nos apoyen en oración, que el Señor nos dé guía, sabiduría y pues también la fortaleza y la salud para compartir la palabra de Dios. Hermanos, y bueno, vamos a comenzar para que esto no se extienda mucho. Y pues por ahí dejamos de tarea el resto del capítulo 9. Teníamos que dividir el capítulo 9 en párrafos, en pasajes. Y bueno, ¿cuál fue nuestro primer pasaje del capítulo 9? Fue del versículo 1 al versículo 3, y fue que a todos un mismo suceso acontece, ¿verdad? Un mismo suceso acontece al malo y al bueno. Entonces, la gente que ama a Dios muere, pero también los que aborrecen a Dios. Todos nos enfermamos, todos sufrimos pérdidas, todos fracasamos. Y dijimos, hermanos, que en eso no se mide el amor de Dios. El amor de Dios siempre debe ser en nuestra mente que Él envió a su Hijo por nosotros. Y esto, hermanos, debe deshacer por completo las falsas ideas de no nada más de muchos grupos que predican la prosperidad, sino también muchos grupos, principalmente carismáticos, que enseñan que un hijo de Dios va a pisotear serpientes y le pisa la cola al diablo y la cabeza y lo ata y no sé qué tantas cosas, y nosotros debemos vivir con cierto estándar. Hermanos, completamente falso, completamente diabólica esa doctrina, porque el Señor nos prometió que íbamos a padecer. Y bueno, acabamos de ver la semana pasada que a tanto justos o tanto a gente que ama al Señor, que somos piadosos o buscamos ser piadosos, como a los perversos que lo odian con todo su corazón, nos acontecen las mismas cosas, y esto tiene fines distintos. ¿Se acuerdan que pusimos unos ejemplos muy buenos que nos dio Matthew Henry? Así como Nabal fue muy rico, pues así hubo también otros que fueron ricos, pero Nabal era malo, y pues otros piadosos que Dios les dio muchas riquezas, como Abraham, podemos mencionar. Entonces a todos les pasan tanto cosas buenas como cosas malas, pero es el favor de Dios quien hace la gran diferencia entre lo que nos sucede, tanto bueno como malo, tanto próspero como adverso, ¿no? Entonces, en los primeros 3 versículos dijimos que todo un mismo suceso acontece tanto a buenos como a malos. Después del versículo 3 tenemos el versículo 4 hasta el 10 y tenemos consejos sobre la vida. Pero este tema, este pasaje en realidad se subdivide en 2, porque tenemos del 4 al 6, mejor vivo que muerto, y es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Y después tenemos del 6 al Y después tenemos del 6 al 10 sobre aprovechar nuestra vida, ¿no? Y está bastante relacionado. Entonces, a todos nos acontece lo mismo. Consejos para vivir la vida. Es más vale estar vivo que muerto, pero como todos vamos a morir, aprovecha la vida adecuadamente. Y después tenemos otro pasaje más dentro de nuestro capítulo 9. Dios es rey en la vida y en la muerte, versículos 11 y 12. Y finalmente la sabiduría libra de la muerte, versículos 13 al 18. Muy bien, hermanos, pues esta es nuestra división del capítulo 9. Vamos a estar trabajando en estas diferentes divisiones, nuestros pasajes. Y
Y bueno, hoy únicamente nos vamos a dedicar a los primeros 3 versículos de nuestros consejos acerca de la vida, mejor vivo que muerto. Y bueno, por ahí dejamos una tarea eh, que era si este pasaje, y específicamente el versículo 4, se contradice con el versículo, con el pasaje de Eclesiastés 6, del 3 al 5. ¿Y qué dice? Bueno, primero vamos a leer nuestro versículo de hoy, que es: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿no? Entonces, ¿qué dice Eclesiastés 6:4? Dice, bueno, del 3, Eclesiastés 6, del 3 al 5. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con las tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Y bueno, hermano, ¿se contradicen estos dos pasajes? La respuesta es no, porque la Biblia nunca se contradice en ninguna parte, ¿no? Y aún este libro de Eclesiastés, que es un poco oscuro, un poco, eh, podríamos decir que es un poquito confuso en partes, pues sigue siendo la palabra de Dios y por lo tanto es parte de su consejo y pues no se contradice con otras partes de la Biblia, y pues mucho menos con el libro mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender estos dos pasajes? En primer lugar, el pasaje de hoy es bastante claro, nuestro versículo 4, más vale, es mucho mejor ser un perro vivo que un león muerto, ¿no? Es un poquito chistoso el dicho. Pero lo que el predicador está diciendo en el capítulo 6 es que si tú vienes a esta vida y tu alma no se sacia de bienes y no tienes una sepultura con honra, mejor es pues, no haber nacido, ¿no? No vale la pena vivir si no se va a vivir satisfecho. Así que no se contradicen realmente porque ambas cosas están tratando cosas distintas. Eh, pero sí debemos recordar que en ese día que vimos el capítulo 6, mencionamos que Jesús usa palabras muy similares. Cuando está hablando de Judas, el Señor dice, a la verdad que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, pero hay de aquel por quien es entregado, ¿no? Mejor le sería que él no haber nacido. Y dijimos que tenía mucha relación con lo que está diciendo el predicador en el capítulo 6. Hermanos, si una persona viene al mundo y no conoce a Cristo, desperdició su vida y desperdició su eternidad. Va a sufrir por sus pecados en el infierno por la eternidad. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Eso es verdad. Pero como nosotros no sabemos quién va a conocer al Señor y gozar de su gloria por la eternidad, entonces celebramos cada nacimiento deseando que todas esas personas que nacen pues puedan conocer al Señor, puedan ser aquellos que Dios eligió y rescató en la cruz antes de que nacieran, como nos pasó a nosotros, pero que en su vida se manifestó la salvación que Él compró en la cruz. Así que, por lo tanto, hermanos, no hay una contradicción. De hecho, creo que los dos se refuerzan bien. Los dos enseñan que una vida sin Cristo no vale la pena. Que ese es, de hecho, como nuestro tema del libro. Sin Cristo todo es vano y sin sentido. Y recordemos que cuando el predicador escribe esto, está en esta parte de depresión de su vida, donde ha buscado toda clase de placeres y nada lo satisface. Él dice, no vale la pena la vida, todo es vano, nada tiene sentido, ¿por qué me siento tan vacío?
Pero entonces ahora que ha encontrado al Señor, dice verdaderamente, si naces y no se sacia tu alma de el bien que es Jesús, no vale la pena vivir. Y lo refuerza diciendo, más vale un perro vivo que un león muerto. Y notemos, hermanos, cómo este predicador está utilizando como superlativo, ¿no?, para resaltar la verdad. Por un lado tenemos a un perro. En nuestra cultura, en la actualidad, pues mucha gente trata mejor a un perro que a un ser humano. Les tienen más compasión, ¿no? Muchas veces le demuestran más favor y misericordia hacia un animalito de estos, porque son animales domesticados, casi que los tratan pues ya no como perros, sino como humanos, ¿no? Algunos dicen que son perrijos. Hermanos, pero en el tiempo de los hebreos, desde el Antiguo Testamento, los perros no eran animales domesticados, eran animales inmundos, eran animales sucios, portadores de enfermedades, peligrosos, agresivos. Entonces, perro en realidad era un adjetivo negativo, ¿no? Si alguien te decía perro, era una ofensa muy grande. Y esto específicamente de la cultura hebrea, ¿no? Así como había otras culturas donde adoraban a los perros, para los hebreos un perro era algo indeseable. Y lo puedes ver tú en los tiempos del Antiguo Testamento. Incluso Jesús lo menciona con la mujer sirofenicia, que le dice que los perrillos, ¿no?, no se les puede dar el pan de los hijos. Y bueno, también después se utiliza con Pablo más adelante y él le llama a los judaizantes perros, con este término peyorativo, como si fueran inmundos, estuvieran sucios. Y bueno, entonces realmente lo que está diciendo el predicador es eso. Más vale ser algo completamente despreciable, sin ningún valor, sin ningún tipo de cualidades que los demás admiran o valoran, a ser un león pero muerto. Yo creo que la narrativa que mejor ilustra lo que está diciendo el predicador es el relato de Lázaro y el rico. Lázaro es una ilustración adecuada de lo que sería un perro, ¿no? Una persona de la calle, nadie da un peso por él, es indeseable su presencia, está sucio, huele mal, no tiene nada. Y por el otro lado tenemos al rico, que tiene todas estas características codiciables de un león, ¿no? Es poderoso, tiene majestad, tiene porte, impone su presencia, tiene poder. Sin embargo, ¿qué pasó con estas dos personas? Mira cómo está tan relacionado lo que está diciendo el predicador en este capítulo, bueno, en todo su libro de Eclesiastés. Todo acontecimiento, toda persona le sucede el mismo acontecimiento, ¿no? Estos dos hombres murieron, pero más vale perro vivo que león muerto, porque aunque Lázaro era como un perro, estaba vivo espiritualmente y después de esta vida recibió la consolación de Dios, pero aquel hombre era como un león, estaba muerto espiritualmente y recibió lo que por su pecado merecía. Entonces, hermanos, si nuestra fe en Cristo nos lleva a vivir aflicciones, incomodidad, dificultades, recuerda, mejor es perro vivo que muerto. Porque muchas veces nosotros vamos a ver esta como tentación de renunciar a la fe, porque pues parece que ser cristiano nos hace la vida más difícil a veces, ¿no? No puedo contestarle a otro con golpes. Si uno se me mete en el carro así, cuando voy manejando y me agreden, yo no puedo responderle igual. Tengo que amar a mis enemigos.
tengo que perdonar a mis ofensores, tengo que cuidar mis ojos, mi mente, mis manos, tengo que amar a mi prójimo y todo este tipo de cosas, hermanos, pues indudablemente causan frustración y son una lucha que muchas veces no vemos en las demás personas, ¿no? A lo mejor nuestro vecino que es un vecino difícil, pues tú lo ves y tú te esfuerzas por ser un buen vecino, pero el otro no muestra nada de reciprocidad o pues simplemente es una persona indeseable y entonces a veces podemos llegar a envidiar eso, ¿no? Pues quisiera ser como este que no le importa nada, hace lo que quiere y yo tengo que guardar cierto estándar. Hermanos, cuando nos pasan esas frustraciones, cuando estemos en medio de nuestras luchas contra nuestra carne y el pecado, recordemos esto, que más vale perro vivo que león muerto, que esas luchas y dificultades que representan nuestra fe son una muestra de que estamos vivos y que esa vida de perros que llevamos a veces es parte del diseño de Dios para nosotros y que sin duda tiene sus ventajas, ¿no? Y ahora sí, como decirlo, sus cosas atractivas, el ser un león muerto, ¿no? Que tiene tantas comodidades y beneficios y facilidades, pero al final estás muerto. Entonces, esas dificultades de la vida cristiana, a veces no las queremos agradecer, pero son una bendición y una muestra de que estamos vivos, hermanos. Hermanos, ninguna de las mejores condiciones del león valen si está muerto. Y no sé si te ha tocado conocer gente muy rica, ¿no? Que tienen otra vez, ¿no? Esta ilustración de lo que el león representa. Pero sin Cristo viven frustrados y vacíos. Su vida familiar es un desastre, su matrimonio está en crisis todo el tiempo. Son exactamente como era el predicador. Tenían todo tipo de cosas terrenales, pero su alma no vivía satisfecha. Y dicen esto, no tengo estas cosas, tengo estas otras, he logrado esto, he dado mi corazón a todo, pero no logro estar satisfecho. Y a veces incluso ni siquiera se dan cuenta que no están satisfechos, que les falta algo más, pero no tienen paz ni son felices. Hermanos, están muertos espiritualmente, no han conocido la vida. Y como no han conocido la vida, como no han conocido a Cristo, pues no pueden disfrutar ni de las cosas buenas de esta vida y mucho menos aprovechan las cosas malas de esta vida. ¿Te acuerdas que dijimos que el pecado hace horrible lo bueno de esta vida, lo hermoso de esta vida? El matrimonio es algo bueno, pero el pecado con su infidelidad, con los celos, con las peleas, lo hace horrible y por eso está tan de moda el divorcio, ¿no? No es otra cosa que el pecado destruyendo lo hermoso que Dios ha hecho. Entorpecen su vida familiar con adicciones, con otras preferencias. El pecado le quita el deleite al trabajo porque lo llena de afanes y de ambición. Y hermanos, por eso es mejor perro vivo que león muerto. Porque la vida espiritual, conocer la vida eterna que es Cristo, te ayuda a disfrutar las cosas de esta vida. Dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Hermanos, mejor es perro vivo que león muerto, porque aquellos miserables pecadores como tú y como yo, estando vivos, sabemos que hemos de morir
Y hay oportunidad para que nos arrepintamos, hermanos, y vengamos al Señor, porque todo aquel que muere en su pecado va al infierno. Los cristianos no somos mejores personas, somos pecadores como todos, pero rescatados por un Dios que sí es bueno. Hay un final para todos los placeres de este mundo. Y esas cosas, no, esos placeres de este mundo no tienen más recompensa que esta vida. Después de este mundo, nada de esos placeres recompensará en la eternidad. Todo lo que se obtiene aquí, al final de cuentas, se lo dejas a otros después de la muerte. A diferencia de las obras que haces para Dios, que tienen un peso en la eternidad. Y Cristo mismo lo dijo, hermanos, que tanto las viandas como el vientre serán destruidos y que nosotros debemos trabajar para la comida que a vida eterna permanece. Las cosas de este mundo no van a ser una porción para el alma, porque no son para siempre. Y para aquellos que tienen sus cosas buenas en esta vida, pues solo serán para esta vida. Se acabarán con la muerte. El mundo, hermanos, lo que conseguimos del mundo es solamente una renta vitalicia, no una porción para siempre. No sé si puedas entender este concepto. Puedes rentar una casa durante 30 años. Puedes pagar fielmente tu renta durante todo este tiempo. Puedes invertirle mucho dinero a la remodelación de la casa o a la reparación de los muros y de cualquier cosa, pero no es tuya. Tú firmaste un contrato de renta, no de compra. No puedes comprar esa casa y por lo tanto no importa cuánto le inviertas y le dediques. No es tuya, no será tuya y no te la puedes quedar. Y así es la vida en el mundo. Es una renta. No puedes comprar las cosas que obtienes aquí. Por lo tanto, hermanos, invertir en este mundo y afanarnos en este mundo es desperdiciar nuestros recursos, porque los invertimos en algo que nunca será nuestro, que nunca podremos realmente poseer. Pero para aquellos que invierten su vida y su esfuerzo y sus dones, sus habilidades en el reino, entonces invierten en algo que dura para siempre y que verdaderamente es de ellos, porque el Señor se los concede. Leíamos ahí en nuestro versículo 6 que la memoria de ellos queda puesta en olvido. Y realmente pocos son los nombres de personas que sobreviven por mucho tiempo, ¿no? Podemos fácil pensar en algunos, especialmente nosotros que somos cristianos, podemos pensar en nombres de personas de hace mucho tiempo porque estudiamos la Biblia. Y bueno, hermanos, la tumba es una tierra del olvido. Esa es la realidad. Y los que están allí pronto se van a olvidar. Y quizá gente ordinaria como tú y como yo, que pues puede que algunos nos conozcan, ¿no? Pero no vamos a ser famosos ni muy conocidos. Seremos olvidados fácilmente. Y mucha gente se angustia por esta realidad, ¿no? Yo he escuchado gente ni siquiera tan vieja, ¿no? Que empiezan a considerar esto, que van a morir y que nadie se va a acordar de ellos. Y en parte es cierto y está bien, hermanos. Porque lo importante es que tienes un Dios que no se olvidará de ti, sino que Él te ha hecho su posesión eterna. Eres suyo para siempre y te ha hecho heredero con Cristo y por lo tanto quedarás en la memoria y en la presencia del Señor para siempre. Y por lo tanto no importa si los hombres en este mundo se olvidan de nosotros. Tenemos a un Dios
que nos ha hecho suyos para siempre y por lo tanto de Él no seremos olvidados. Así que no importa si se nos olvida de nosotros el vecino o un amigo, el que importa que no nos olvide ha prometido que no nos olvidará y por lo tanto esa debe ser nuestra gloria y nuestra esperanza, que Él ha asegurado nuestra memoria en su corazón para siempre y nos ha concedido disfrutar y glorificar de Él para siempre en la eternidad. Finalmente, el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hermanos, cuando la persona muere, sus acciones mueren con él. ¿Y cómo cambia la perspectiva de la muerte al estar en Cristo, hermanos? ¿No es cierto? Una de las cosas que más anhelo yo de la vida eterna es, bueno, sin duda es ver a Dios con mis propios ojos. Pero justo después de eso es que Juan dice que le veremos tal como Él es y seremos como Él es. Obviamente no seremos como Dios en ese sentido, pero sí seremos como Dios en el sentido de que no tendremos más pecado. Y entonces ese amor y ese odio y la envidia que nosotros sentimos, aquellas cosas que nos afectan tanto en este mundo, que nos afanan, que nos llenan de ansiedad, de angustias, de temores, de decepción, que nos deprimen, que pues que hacen tantas cosas de nuestros corazones y que no valen la pena y que muchas veces parece que a nuestra carne simplemente no pueden pasar desapercibidas. Hermanos, un día seremos libres de eso. No habrá más afán, no habrá más odio por las cosas que debemos amar, no habrá más amor por las cosas que debemos odiar, no habrá más idolatría, no habrá más pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, ningún tipo de pecado ni de maldad. ¿Y no es eso maravilloso? Pensar que un día moriremos y no habrá más ni amor, ni odio incorrecto, que no habrá más envidia, ni afanes, y no tendremos más parte con todas estas vanidades que están debajo del sol, hermanos. El Señor librará nuestra carne de todo el pecado y la corrupción en la que caímos y en la que incluso nacimos así. Y eso llena mucho de esperanza. Y qué maravilloso es pensar que para los justos en Cristo, esta vida es solo una preparación para la otra. Y que la muerte es la entrada a la eternidad, a la vida, ¿verdad? A la vida eterna. Pero para los impíos, hermanos, pues es una gran causa de espanto y miedo, porque no hay esperanza, porque no hay seguridad. Pero nosotros que estamos en Cristo podemos tener este gran gozo de decir, Señor, un día te voy a ver y seré como tú eres. Y ya no seré este pecador infiel que te falla tanto, sino que finalmente seré hecho a tu semejanza. Y esa es nuestra esperanza. Y por eso, hermanos, la vida sin Cristo no tiene sentido. Pero ahora que hemos conocido a Cristo, Él es la firme ancla de nuestra alma. Nos vemos el próximo martes.